tratamiento eficaz para la enfermedad de la cola mojada en hámsters. Esta enfermedad, comúnmente conocida como cola mojada, es diarrea crónica acompañada siempre por síntomas como letargo, adelgazamiento, encorvamiento de la espalda, pérdida de brillo en el pelo, ojos hundidos, pelaje encrispado, etc. Lo importante para saber antes de comenzar este tratamiento es comprender que en cualquier tipo de enfermedad, sea bacteriana, viral o a causa de parásitos, los síntomas suelen ser muy similares a pesar de tratarse de enfermedades muy diferentes. Por lo que recomiendo extrema precaución en el manejo del hámster que tenga comportamientos poco comunes, y estar atento con varios días de anticipación. El cuidador del hámster debe extremar precauciones en la higiene siguiendo consejos tan básicos como lavarse bien las manos antes de manipular un hámster, y si tenemos un criadero o una familia de hámsters lavarnos después de tocar al hámster enfermo. Además, se lo debe aislar en una jaula, tupper plástico, o caja plástica, nunca cartón porque enfermo y todo se podrá escapar, que sirva de enfermería o cuarentena. Cambiar el sustrato viejo, por papel higiénico o servilletas en varios trozos para que esté abrigado. Debemos evitar estresar de más al animal enfermo, porque el estrés empeorará el cuadro en cuestión de horas, y hay que saber de antemano que esta enfermedad llega a ser mortal en muy poco tiempo si no se le atiende en minutos, ni siquiera debemos dejar pasar horas sin hidratarlo. La hidratación la explicaré más adelante. Luego de seguir estos pasos se puede empezar el tratamiento. El tratamiento consiste en antibióticos. No voy a dar el nombre de ningún laboratorio porque en todos los países hay diferentes. El antibiótico puede tener diversos nombres pero yo lo conozco como Enterocept, viene como un jarabe, suspensión, y el prospecto se puede buscar en internet sea de esta presentación o cualquier otra. El prospecto dirá las dosis, efectos secundarios y posología, es decir composición del antibiótico. La dosis para un hámster sirio son solamente 3 gotas cada 6 horas, por lo que por cuestiones de peso para un hámster ruso será 1 gota, o gota y media. Se suministra vía oral, con una jeringuilla sin aguja, tomando al hámster con una mano por la espalda, y sosteniendo con nuestros dedos sus pequeñas axilas para evitar que se mueva mucho, o nos muerda por sentirse amenazado. Hay que manipularlos con mucho cuidado para no lastimarlos, no hay que apretujarle el cuerpo, tener mucha paciencia y comprensión con el animalito, y si está muy inquieto dejarlo descansar unos minutos y volver a intentarlo. La hidratación consiste en una mezcla de sales rehidratantes para caninos y felinos, suelen presentarse en sobres como un polvillo blanco. Se mezcla la misma cantidad de agua como de sales y también se debería aplicar con la jeringuilla obligándolo a tomar lo más que pueda cada 2 horas hasta presentar mejorías. Estas sales están compuestas por glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y bicarbonato de sodio. Nunca usemos sales hidratantes ni antibióticos para humanos porque nuestros organismos se comportan de forma muy diferente al estar enfermos, nuestro sistema inmunitario actúa diferente al de los animales domésticos. Lo bueno de las sales es que no se necesita receta y es de venta libre. En el caso del antibiótico para la enteritis gástrica, o diarrea quizás se necesite una receta pero en pet shops, tiendas de mascota, o incluso veterinarias podemos acercarnos a solamente comprar el remedio sin necesidad de pagar una consulta carísima. Un dato para no olvidar de los hámsters es que conservan un comportamiento del estado salvaje, que es por la supervivencia. Y es que no nos harán saber en el momento que estén enfermos, no presentarán ningún síntoma, estarán activos, comerán y beberán sin notarles ningún problema, y la gravedad de este comportamiento es que solo notaremos los síntomas cuando ya estén muy pero muy mal, con pocas energías, deshidratados, sin fuerzas para comer ni tomar agua, con dolores por lo que estarán algo agresivos también. Antes de terminar, debo advertir que el pronóstico para el tratamiento es reservado, lo podemos agarrar a tiempo como no. Depende de cuán fuerte sea el hámster, la nutrición que haya tenido, la edad, y sobre todo y más importante dependerá de que no sea una enfermedad por un virus.
En ese caso lo más seguro es que el tratamiento no tendrá efecto, y si tenemos otros hámsters probablemente ya estén contagiados. Los síntomas que nos avisarán que es una infección bacteriana grave, o viral, y casi imposible de curar son ataques tipo epilépticos, nerviosos. Eso nos demostrará que la infección ya está avanzada y llegó al torrente sanguíneo. En ese caso lamento decir que es poco probable que se salve el animal. Además, si no vemos una mejoría en el animal en 4 o 5 días de tratamiento, recomiendo suspenderlo y dejar al animal descansar en paz, no molestarlo con las dosis, acompañarlo y dejarlo ir porque el efecto secundario por una sobredosis de este antibiótico es la anorexia, y los hámsters son muy sensibles del hígado y riñones por lo que mucho antibiótico los hará sentir peor si la diarrea no disminuye. Debemos mantenerlo alimentado con semillas surtidas, como verduras, y poca fruta, y seguir estos pasos y es muy probable que tu hámster se cure en solo pocos días. Además podemos darle vitaminas para perros y gatos, disueltas en agua, lo que aumentará el apetito y crecimiento, ya que no tiene ninguna contraindicación las vitaminas. Los hámsters contraen una enfermedad y la incuban en solo una semana. ¿Vale la pena intentar el tratamiento? Pues la verdad que sí, nosotros ni los veterinarios tienen aparatos tan diminutos para un organismo tan pequeño como el hámster, para averiguar a tiempo cuáles son las causas exactas de enfermedades mortales. Recomiendo el tratamiento, doy fe de que es eficaz, con la excepción de la enfermedad viral, pero cada hámster es diferente, algunos pueden salir adelante a pesar del contagio del virus y otros no. Básicamente, el componente más importante para cortar la diarrea y restaurar la flora intestinal es la neomicina. Cabe destacar que para personas que no han podido llevar a su hámsters al veterinario por falta de dinero probablemente, no sabían al igual que yo, que los medicamentos prescritos son para caninos y felinos. Dato importante, ya que en ningún sitio de internet, ningún veterinario online ni nadie que haya podido visitar un veterinario se tomó la molestia de compartir el dato para ayudar a otras personas, porque es una situación muy triste y desesperante para cualquier dueño de hámsters. En lo particular tengo una filosofía muy contraria al secreto de laboratorio y empresarial veterinario. Yo colaboraré con los conocimientos que como criadora de roedores y canes he adquirido, sin pedir ninguna retribución económica a cambio, y siempre explicaré detalladamente todas las situaciones que se pueden dar en un hámster.